Pues hola a todos, nos vemos una semana más y hoy tenemos de invitado a David Vargas porque es un tema súper interesante, que es el de la psiconeuroinmunología. Hola David, Hola, ¿qué tal? Buenos días. bueno, encantada de tenerte hoy un ratito con nosotros porque, bueno, nos gustaría mucho conocer este tema, pero primero preséntate un poquito. Pues en primer lugar, Cristina, muchas gracias por invitarme a este podcast y la verdad que me hace mucha ilusión poder hablar de psiconeuroinmunología en el terreno de la dietética y nutrición y de la psicología, porque creo que son dos terrenos que están en auge, que son importantísimos en el bienestar y la salud de la población y que ahora por fin en los últimos años está tomando la magnitud que de verdad debe tener. Y dentro de este nuevo enfoque de salud, de bienestar que está tomando pues, la sociedad actual, la psiconeuroinmunología lo que pretende aportar es un enfoque transversal, ¿no? Poder aglutinar las diferentes profesiones y competencias que tienen un hilo conductor entre ellas para que de ese modo podamos entender mejor a nuestros pacientes y también poder ayudar mejor a las personas. Y es que un ejemplo muy sencillo es si tú eres dietista nutricionista y sabes que muchas veces el éxito de tus tratamientos, de tus dietas, ni siquiera tiene que ver con la propia intervención nutricional, sino muchas veces con la adherencia a la alimentación, al coaching que haces acompañando a ese cliente, a ese paciente y a la inversa, ¿no? Muchas veces eres un psicólogo que estás acostumbrado a trabajar con pacientes y sabes que lo que acaba marcando la diferencia es que ese paciente empiece a tener una serie de hábitos saludables, empiece a perder peso, empiece a hacer ejercicio y ese enfoque transversal es el que promueve la psiconeuroinmunología. En este caso, pues enlazando estas dos profesiones, pero podríamos hacer lo mismo también con profesiones como la fisioterapia, donde el dolor crónico precisa de un abordaje cognitivo-conductual y el entendimiento de la neurología, o podríamos hacer lo mismo de la digestología, ¿no? De un digestólogo que necesita entender de dietética y que necesita entender de emociones, porque sin ir más lejos, el segundo cerebro se encuentra principalmente en la barriga y así sucesivamente. Entonces, eso es exactamente lo que propone la psiconeuroinmunología, un enfoque transversal para poder volcar ese conocimiento en el marco de las competencias de cada una de las profesiones. Vale, David, porque tú eres cofundador, ¿no?, de Regenera, que es un centro de... Hacéis formación en esta especialidad, ¿verdad? Formación en psiconeuroinmunología y en medicina integrativa. Vale, ¿cómo nació esta iniciativa? Pues yo era coordinador de másters y posgrados de la Universidad de Gerona en la Facultad de Fisioterapia y junto con uno de mis socios, Carlos Pérez, íbamos buscando formaciones que tuvieran una calidad superior, una diferenciación sobre lo que se hacía en la universidad por aquel entonces. Y conocimos la psiconeuroinmunología de unos profesores que estaban en el norte de Europa, en Holanda, y los trajimos aquí y montamos el primer máster europeo en psiconeuroinmunología clínica y allí pues ya fue un flechazo, nos enamoramos de esta forma de entender no solo la salud, sino diría yo también la vida y la forma de ayudar a las personas. Y a partir de ahí pues ya montamos nuestra propia formación con nuestros profesores, con las clínicas y desde entonces han pasado ya 15 años, más de 1.400 alumnos han pasado por nuestra formación, tanto presencial como online, miles de pacientes han pasado por nuestras consultas y la verdad que me siento afortunado de decir que soy feliz haciendo lo que hago y dejando un sello y cambiando una forma de entender la salud que ahora por fin está recogiendo sus frutos, ¿no?, en la sociedad después de tantos años en los que costó mucho que esto
se pudiera integrar y aceptar. Y ahora ya son los propios pacientes los que en las consultas de los dietistas, de los fisioterapeutas, de los médicos, de los psicólogos, ya piden este tipo de abordaje y nos sentimos muy felices y orgullosos también de la parte que nos toca. Claro, pues hace tiempo, se empezó a hacer en la Universidad de Girona, entiendo. Que es- Sí, sí, sí. En la Universidad de Girona montamos el primer máster europeo en psiconeuroinmunología clínica con Bram Van Dam y Leo Pruimbom, dos holandeses que Bram después murió y Leo después siguió su camino, pero hace ya 15 años para 16, o sea que ya van unos cuantos años. Y como te decía, ahora es relativamente fácil hablar de, pues, del segundo cerebro en la barriga o hablar de conceptos como la inflamación en el cerebro y eso dando repercusiones a nivel anímico. Es relativamente fácil, pero hace 15 años éramos unos locos absolutos, o hablar de ayuno relacionado con el ejercicio físico. Eso era una locura y, por ejemplo, a día de hoy el ayuno intermitente es algo que está vastamente estudiado y que, de hecho, nosotros mismos trabajamos con deportistas profesionales, especialmente con jugadores de fútbol de primera división, y lo utilizamos, esa herramienta, entre otras muchas, de la psiconeuroinmunología para alcanzar el máximo rendimiento. Claro. Yo creo que la visión más integral de salud sí que ahora creo que está evolucionando, ¿no? Y supongo que sería pues muy novedoso el enfoque bueno, PNI, ¿no? Se le da abreviado. Lo que pasa que Mm. he oído como críticas, no sé, en las redes, que hay quien dice pues que como si no hubiera suficiente evidencia científica y quien lo cataloga de pseudociencia. ¿Qué decís cuando alguien nos dice Bueno, el PNI ¿no? Entiendo yo que quien se forma en PNI puede decir que está especializado, ¿no? sí, 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 sí. No sé si conoces cuáles son las tres reacciones que se dan cronológica y sistemáticamente ante la introducción de cualquier elemento nuevo. Pues en su momento la psicología, cuando contemplaba solo el abordaje cognitivo-conductual y después empezó a contemplar otras cosas, o la dietética cuando era más clásica y se empezó a hablar, por ejemplo, de reducir el número de ingestas diarias o excluir determinados grupos de alimentos. Las tres respuestas por norma son: la primera, se van a reír de ti; la segunda, una vez tú persistas aún y habiéndose reído de ti, la segunda es: te van a atacar, intentándote pues difamar o quitarte valor o atacarte con el modo que puedan. Y la tercera, ¿sabes cuál es? Te van a empezar a imitar. Entonces, como sabemos que ese recorrido es un recorrido normal, es decir, que al principio se rieran y que después algunos nos atacaran, bueno, les queda muy poco para empezar a imitarnos. De hecho, ya hay mucha gente que ya lo ha volcado en su práctica clínica. Como te digo, más de 1.400 personas, pues está claro. Cuanto más alto es el árbol, más fuerte le pega el viento. Y por tanto, aquellos que se centren en los miedos y no en las oportunidades, pues verán debilidades, verán limitaciones en el hecho de contemplar la salud de forma integrativa. Desde mi punto de vista, la verdad, no le veo muchas debilidades, más allá de que seas capaz de manejarlo. Y después, en el terreno estrictamente científico, la pregunta sería: ¿qué es exactamente ciencia y qué es exactamente pseudociencia? Porque yo sí he estado en una línea de investigación en un hospital universitario, sí sé lo que es la ciencia, sí conozco la metodología científica y te podría decir que la psiconeuroinmunología tiene revistas científicas con su nombre, ¿no? Psychoneuroendocrinology o Brain Behavior and Immunity, creadas, por ejemplo, por autores como Adler y Cohen, que en los años 80 fueron los pioneros en los estudios con ratones y exposición a estrés, y veían cómo bajaban los niveles de linfocitos. Entonces, realmente el nivel de estudios científicos que hay sobre la relación entre el sistema endocrino, inmunológico, neurológico, digestivo, a día de hoy es tan amplia que el que no quiera verlo, pues simplemente me río. Es así de sencillo, no Claro. tiene más.
Porque digamos que esta especialización lo que te permite es entender cómo está conectado los distintos sistemas del organismo. Ese sería el Sí, punto. sí, tal como yo lo defino, la psiconeuroinmunología en realidad es un enfoque más que una especialización. Es decir, tú tienes las competencias de tu profesión, tú estás especializado en tu profesión y después lo que haces es añadirle un enfoque integrativo, una forma de entender a tu paciente contemplando áreas que hasta ese momento no contemplabas de tu profesión. Para ponerte un ejemplo. Yo vengo de la fisioterapia, después estudié biología molecular, también estoy a punto de acabar el técnico de dietética y nutrición y he hecho muchas otras cosas, ¿no? Pero al principio, cuando yo estudiaba fisioterapia e integré la psiconeuroinmunología dentro de la fisioterapia, no era, mira, tengo un paciente que viene por un esguince de tobillo, a este le voy a hacer fisioterapia y tengo un paciente que tiene dolor crónico, a este le voy a hacer PNI. No, ese es un error de concepto. Yo a todos los pacientes los voy a tratar como un fisioterapeuta, como un dietista, como un psicólogo, como un médico, y lo que voy a hacer es darle una visión más amplia de PNI. Por ejemplo, si tienes un paciente con un esguince de tobillo, pues dirás, bueno, esto es muy fácil, pues para aquellos que sepan de fisioterapia, un esguince de tobillo, 3, 4 semanas, que se desinflame, recentrar, un poco contemplar 4 cosillas a nivel de biomecánica y es muy fácil. Sí, pero ¿qué pasa si esa persona, en el momento que ha tenido el esguince de tobillo, primero está inflamada porque tiene artritis reumatoide y además está pasando por una separación de pareja? Entonces tiene lo que se llaman banderas amarillas a nivel psicosocial, una separación de pareja, y tiene factores biológicos que aumentarán la respuesta inmunitaria porque tiene artritis reumatoide. ¿Se va a resolver del mismo modo ese tobillo? La pregunta no será ¿por qué te has inflamado? No, pues porque te has girado el tobillo y has lesionado tejido y te has inflamado. La pregunta no es por qué te inflamas, la pregunta es por qué no te desinflamas, que ese es el motivo por el que se cronifican muchos procesos. Y puede ser que no te desinflames adecuadamente por esas banderas amarillas que ya están descritas científicamente en el modelo biopsicosocial, es decir, no es algo expuesto por la psiconeuroinmunología, sino que el modelo biopsicosocial está fuertemente descrito y apoyado por la ciencia. Y está clasificado los factores psicosociales como factores potenciales de perpetuación, de boicot o de incluso imposibilidad para resolver un proceso. Y esas banderas psicosociales, esos factores psicosociales, se les llaman yellow flags o banderas amarillas. Pues si tú te estás separando en el momento que has tenido una lesión de tobillo, eso puede perpetuar, puede enlentecer el proceso de resolución. A la vez que si tienes factores biológicos de inflamación, como una artritis, también puede enlentecer los procesos de resolución y puede incluso dar lugar a la cronicidad, a la fibrosis del tejido. Eso debes contemplarlo. Y no es, no, como es un esguince de tobillo, no le pregunto por su sistema inmune, no le pregunto por su vida, no le pregunto por su descanso. Hay que preguntar siempre. Ahora, esta semana estamos haciendo un summit de SIBO, sobre el crecimiento bacteriano en el intestino delgado, y la ponencia que doy yo es sobre sistema nervioso entérico y SIBO, o Enteric Nervous System y SIBO. Y lo que yo explico en esa ponencia es que en muchas ocasiones, bueno, un SIBO pues, de corta duración, de un mes, es relativamente sencillo de tratar con alimentación, con algunas plantas que tengan efectos antimicrobianos, ¿no? Pero cuando tú tienes SIBOs recidivantes, SIBOs crónicos, o contemplas el sistema nervioso entérico, o no lo vas a resolver. Y explicaba el caso de una paciente que le había hecho gastroscopia, biopsia, test de heces, el test del DAO, la alimentación antihistamínica, dieta FODMAPs, le habían dado suplementos, tomillo, orégano, betaína, de todo, ¿no? Pero cuando tú te limitas a mirar solo los mecanismos de acción, solo la biología, se te escapan cosas. Entonces, cuando abres el enfoque y le preguntas a esa persona qué tal es tu vida, ¿no? Y ahí nosotros tenemos un proceso diagnóstico de 8 pasos que yo me enorgullezco de
de haber sido el que lo ha ordenado, ¿no? Esos 8 pasos, porque yo doy la asignatura del proceso diagnóstico en el posgrado de psiconeuroinmunología, y esos 8 pasos yo los he ordenado para que el modelo biopsicosocial sea ejecutable, sea aplicable. Entonces, cuando haces esos 8 pasos y abres tu visión, entiendes a la persona globalmente y entiendes en profundidad cuál es el estado de esa persona. Y resulta que esa chica cada noche le costaba conciliar el sueño pensando en las deudas económicas que había incorporado en su vida a raíz de una separación de pareja. Entonces, enseñaba la imagen de cómo si de día, pues todas estas pruebas, todas estas dietas, todas estas cosas, pero de noche la chica está con los ojos abiertos pensando y dando vueltas en las deudas que tiene. No puedes tratar un SIBO sin conocer las preocupaciones de la persona, porque el segundo cerebro, o incluso el primero desde un punto de vista embriológico, se encuentra en la barriga. Y si estoy preocupado por las deudas, ese enteric nervous system con sus células glía y con la capacidad que este mismo tiene para regular las células inmunitarias en el intestino, para regular la función barrera y por tanto la permeabilidad intestinal, y para regular la microbiota y por tanto la capacidad de ser colonizado ese intestino por parásitos, por hongos, por arqueas o por bacterias, todo eso se va a modificar. Y si no sabes el estado interno de esa persona, no lo vas a resolver. Entonces, la psiconeuroinmunología lo que te estimula, de algún modo, lo que te obliga es a entender a la persona en profundidad, cosa que tiene que hacer cualquier profesional. Entonces, tu especialidad es tu profesión. Y la psiconeuroinmunología lo que te hace es, dentro de tu profesión, abrir tu visión y darte herramientas, sobre todo a la hora de entender la fisiología con los sistemas interconectados y también con el proceso diagnóstico que te permita diagnosticar esas conexiones entre los diferentes sistemas, para a partir de ahí utilizar las herramientas que correspondan a tu especialidad. Y si ahí necesitas un plan de entrenamiento, ni yo, ni tú, ni el psicólogo, ni el dietista va a ser el que le ponga el plan de entrenamiento. Yo tengo mi equipo, que todos tenemos una visión transversal, y con mi equipo yo les digo, pues tú necesitas entrenamiento, llama a tal. Y tú necesitas una dieta más específica, llama a cuál. ¿Sí? Y a lo mejor yo lo que me encargo es de hacer el diagnóstico. De eso es de lo que se trata. Ese es el verdadero equipo multidisciplinar, no el antiguo, el que yo trabajo hasta aquí y tú trabajas hasta aquí y tú trabajas hasta aquí, basado en competencias y limitaciones, todo basados en miedo. El verdadero equipo multidisciplinar es que yo tengo mi especialidad, tú tienes tu especialidad, pero todos entendemos un lenguaje común y ahí nos fusionamos y nos vamos derivando a los pacientes. Pues justo eso te iba a preguntar ahora. Te iba a preguntar cómo se unía el concepto de multidisciplinar con esto. O sea, que te me has adelantado genial, muy bien, vale. Claro, pero entonces luego cada profesional, para que lo entiendan bien, va a hacer el tratamiento en función de su formación previa, ¿no? No hay un tratamiento como PNI, entiendo yo. No, no, la PNI es un enfoque. Es un enfoque, La vale. PNI es un enfoque, es Porque, una forma de entender al claro. paciente, es una forma de entender al deportista, es una forma de entender la vida, que tú vas a volcar en el marco de las competencias de tu profesión. Eso es muy importante. Pero no se hace un tipo de pruebas determinado. Por el hecho de que tú seas PNI, no es que vayas a hacer unas pruebas determinadas, No no. es así, eso es un No, error de concepto. Algunas vale, escuelas de PNI actualmente promueven hacer una serie de pruebas y de analíticas de forma sistemática. Es un error garrafal, eso no es PNI. Eso no es PNI. La PNI es la anamnesis biopsicosocial que te permite o que te obliga a entender a la persona en profundidad y transversalmente, para a partir de ahí seleccionar cuáles son las herramientas de diagnóstico que te puedan hacer falta para completar el diagnóstico y seleccionar las herramientas específicas del plan terapéutico que puedes llevar a cabo tú si tienes competencias o alguien de tu equipo que tenga esas competencias. Esa es la verdadera PNI. Lo demás es show. No es verdad. No, la PNI no es hacer analíticas y gastarte 500 euros y gastarte 1.000 euros en suplementos. Yo prácticamente no utilizo suplementos en consulta. yo ahora te voy a Piensa, preguntar eso. Sí, lo de los ¿vale? suplementos que yo he oído, ¿no? De personas que han ido a un PNI y, bueno, unos suplementos carísimos y mucho tiempo. Eso no es así. Otro Vosotros error, no. otro error. La PNI no es dar suplementos. La PNI no es hacer dietas. La PNI no es solicitar
analíticas por valor de 1.500 euros. Eso no es PNI, eso es show terapia, que de caras afuera pues queda muy bien y quedas como muy pues, top, y a lo mejor por eso dicen que no es científico. Pero lo que yo entiendo como PNI después de casi 16 años y muchos años de estudio y mucha clínica, es que la PNI de verdad es una anamnesis biopsicosocial que te contempla todas las áreas de la persona y que entiende los diferentes sistemas fisiológicos y neurológicos para a partir de ahí apoyarte en los diferentes profesionales utilizando las herramientas científicas. En muchos casos, el diagnóstico no necesita técnicas de diagnóstico de high-tech medicine, de secuenciación de genes de la microbiota en las heces, ni de pruebas bueno, da igual, no vamos a decir nombres, pruebas raras y ultra carísimas. En muchas ocasiones no es necesario, porque en muchas ocasiones lo que vas a tener es un diagnóstico, como digo yo, lógico. El problema es que para hacer un diagnóstico lógico y sencillo que encaje con la vida de la persona y los síntomas de la persona, debes, uno, tener mucho conocimiento de la fisiología. Eso sí que la PNI te obliga a tener mucho conocimiento de fisiología. Y dos, mucho conocimiento del proceso de investigación clínica. Hacer las preguntas adecuadamente, preguntar respecto a las respuestas que te hace el paciente, un orden cronológico en el presente, que como, cuándo, dónde, que lo aumenta, que lo disminuye, en el inicio, desde cuándo, fue progresivo, fue espontáneo, en la evolución, cómo ha evolucionado, qué lo ha subido, qué lo ha disminuido, y vas sacando un algoritmo que te va sacando los datos. Y en base a eso dices, vale, pues quizá haría falta que hicieran una gastroscopia porque todavía no la han hecho. Deberías hablar por favor con tu médico para que te haga una gastroscopia. O no, o a lo mejor ya han hecho la gastroscopia, ya ha salido que está todo bien y lo que pasa es lo que hemos visto, que hay un factor de perpetuación como pasarte las noches en vela porque tienes preocupación por el dinero. Y la intervención en esa persona es escucharla. En primer lugar, el 90% de las intervenciones en PNI pasan por la anamnesis biopsicosocial. Eso es la primera intervención. La anamnesis biopsicosocial en sí misma es una intervención. Y dos, el deep learning, el aprendizaje profundo por parte del paciente, ¿no? La enseñanza profunda de los mecanismos por los que la persona ha llegado a ese momento. Y a partir de ahí se toman las herramientas específicas. Pero en la mayoría de los casos, cuando los pacientes son crónicos, de larga duración, el abordaje debe ser neurológico. Y eso es una anamnesis biopsicosocial conjunta que moviliza no solo al terapeuta, sino también al paciente, que lo moviliza, y un deep learning, un aprendizaje profundo por parte del paciente de aquello que le está pasando y por qué. Desde ahí se empodera y desde ahí empieza a hacer un clic. Es lo mismo que pasa con el abordaje del dolor crónico, es un abordaje cognitivo-conductual primero. Y después podemos añadir otras cositas, pues un fisioterapeuta o un preparador físico o un dietista, pero primero la neurología, primero la neurología. Y después escogemos, pues a lo mejor sí que habrá un paciente que deberá perder peso, otro que se deberá desinflamar, otro que deberá tomar algún tipo de fitoterapia con efectos antimicrobianos o incluso que el médico le recete un antibiótico. Pero eso es lo que viene después. No, los tratamientos de PNI no Pero son ni si un profesional se forma como PNI, tendrá que buscar luego un equipo multidisciplinar con el que... evidentemente. Porque si estás tú solo, como... No. Evidentemente, pero eso es una de las cosas que nosotros ofrecemos en la formación. Como tenemos alumnos que son de todas las disciplinas, pues hay un networking, los alumnos van creando sus redes, que por suerte a día de hoy no tienen que ser presenciales, pueden ser a distancia y online, y vas creando tu equipo, por supuesto. Pero es que antes de la PNI no era necesario crear tu equipo. También, Pues con la PNI más todavía. claro. Pero el paciente puede empezar por uno de los profesionales porque el paciente es el que ha Claro, decidido. deberá tener uno que sea de algún modo el director de orquesta, que es el que le haga el diagnóstico global, integrativo,
y que le dirija, y a partir de ahí, pues si necesita intervenciones más específicas, pues ahí acudirá con el profesional específico, ¿no? A lo mejor pues tú eres dietista y PNI, ¿no? Pues lo que haces es abordas la parte de dietoterapia con un enfoque de PNI y ves que en un momento dado necesitas un apoyo de coaching. Pues entonces tendrás a alguien en tu equipo que le haga coaching, ¿no? Claro, porque el perfil mayoritario que tenéis de profesionales, Pues mira, más o menos tenemos un 30-40% dietistas nutricionistas. ujú, Después yo diría que un 30% fisioterapeutas, osteópatas. Después tenemos, ahí ya estaríamos bien, sí, entre fisioterapeutas, osteópatas y dietistas nutricionistas, yo creo que está el 60-70%. Después en el 30% restante, pues hay médicos, hay enfermeros, hay farmacéuticos, hay psicólogos, hay preparadores físicos. Sí, ahí estaría más el 30%, 30-35% restante estaría por ahí. Con vale. muchísimos dietistas nutricionistas. Pero creo que quizás los profesionales lo estamos empezando a conocer, pero los pacientes creo que no hay más confusión en la población, No te creas, ¿eh? No te ¿no? creas. La verdad es que el paciente, al no tener tanto prejuicio con esto es competencia mía, esto es competencia tuya, esto es ciencia, esto es pseudociencia, todas esas paparruchas que nosotros mismos nos metemos, basadas en el miedo, en lugar de querer ser mejor, busco que no toquen lo mío, es un enfoque un poco cerrado, ¿no? Hombre, pues evidentemente respetando las competencias y las leyes, pero vamos a intentar ser mejor y poder aportar más a nuestros pacientes. Los pacientes no tienen tanto prejuicio, lo que quieren es que les ayuden y quieren encontrar solución y quieren un profesional que una vez por todas les dé respuestas y que el profesional esté centrado en ayudar y no en sus propios miedos. Entonces, cada vez más los pacientes están más y más abiertos. Vale. Pero si el equipo, entonces tú tienes que derivar a esa persona a otro profesional. ¿Crees que es fácil la derivación? Es decir, si el Por paciente te supuesto. llega a ti, tú eres un dietista, luego tienes que derivar a los otros. ¿Es fácil esa derivación o No es fácil cuando no haces un enfoque de PNI. Ese es el problema. Es decir, cuando tú tienes tu visión de dietista, que veas hasta aquí, y cuando el preparador físico tiene su visión de preparador físico, y cuando el psicólogo tiene su visión de psicólogo, es muy difícil, porque te viene alguien que tiene un trastorno alimentario subclínico, no diagnosticado, subclínico, y tú como dietista dices, uff, necesitaría la ayuda de un psicólogo, pero entonces, claro, no le dices nada. No, necesitaríamos la ayuda de un psicólogo. Yo digo, ¿un psicólogo? ¿Para qué tengo que ir yo a un psicólogo? No, quiero ir yo he venido al dietista, que a mí lo que me interesa es perder peso. No me expliques a mí de psicólogos. claro, Claro, ahí es muy difícil la transferencia entre profesionales. Pero la PNI lo que te da es que tú vas a hacer un diagnóstico en el que el paciente se va a sentir identificado. Entonces, los trastornos alimentarios subclínicos, y también los clínicos, ¿no? Los trastornos de la conducta alimentaria, pero bueno, los trastornos alimentarios subclínicos, que son muchos los que acuden a consulta de dietista, de dietética y nutrición, pues si tú haces un diagnóstico integral, verás, empiezan a aparecer banderas amarillas, ¿no? De comportamientos que son incoherentes, ¿no? Que hay lo que le llamo yo conductas paradójicas. Quiero A y hago B. Quiero ir hacia aquí y voy hacia allá. Quiero perder peso y como. Quiero ganar músculo y no hago ejercicio. Y quiero que mi pareja me trate bien y escojo una pareja que me trata mal. Muchas conductas paradójicas. Entonces, cuando el diagnóstico va siguiendo los 8 pasos de la metodología de diagnóstico del modelo biopsicosocial que nosotros explicamos, que eso es la verdadera PNI, eso es la verdadera PNI, no las pruebas complementarias. ¿Sí? La verdadera PNI es eso. Pues cuando tú haces ese diagnóstico biopsicosocial, se abren ventanas de oportunidad. Se abren ventanas de oportunidad que el paciente dice, ¡ah! Ya, es que es verdad, me pasa lo mismo con la comida que con la pareja. Es que es verdad, claro. es que yo quiero que me traten bien y sin embargo escojo a alguien que me trate mal. O es verdad que yo soy constante menos cuando me enfado con mi pareja, que entonces me meto un atracón. Es que es verdad, es que tienes razón.
Y es que es el propio paciente el que se diagnostica y dice, es que es verdad, es que para mí el terreno de las emociones es muy importante. Yo la alimentación sin las emociones, pues veo que no soy capaz. Ah, pues entonces tengo a Carmen en mi equipo, que se encarga justamente, entiende la salud igual que yo. Es decir, cuando vayas a ella, ella va a saber de alimentación igual que sé yo, ella va a saber de aparato digestivo y de sistema nervioso entérico igual que sé yo, y va a saber de metabolismo, pero ella es psicóloga y está especializada en ese abordaje. Y nosotros vamos a hablar el mismo lenguaje y cuando vayas con ella sabrá que tú estás ahí porque lo que quieres es que tu alimentación te dé una serie de beneficios físicos, pero ella entiende cómo el mecanismo de acción de que quiero que me cuiden y escojo una pareja que no me cuida, es lo mismo que quiero perder peso y me meto a tracones. Es exactamente el mismo mecanismo paradójico. Por eso es mucho más fácil. Entonces, realmente, la pregunta cuando tú me decías, equipo multidisciplinar, que no era obligatorio tener un equipo multidisciplinar antes de la PNI, sí, era difícil transferir de un lado al otro. ¿Por qué? Justamente por estas barreras y la falta de conocimiento de un profesional del contenido de otro, ¿no? Pero con la PNI, de golpe, eso se va a tomar por saco. El conocimiento es transversal y ahí es mucho más fácil. Claro, pero entonces es interdisciplinar, entiendo, hacéis trabajo de caso. Los profesionales se reúnen para hablar del Por caso. supuesto, Sí, claro, o sea, claro que sería sí. el enfoque también interdisciplinar, ¿no? Por O supuesto, multi y inter, las dos inter, cosas. vale. Porque el multi sería que tú derivas, ¿no? Y Y te inter entiendo olvidas. No, yo no, no. que te reúnes, ¿no? Os reunís y hacéis trabajo de caso en Claro, equipo. nosotros con nuestro equipo pues nos reunimos y revisamos los pacientes que hay en común. Va, pues esto, no, sí, pues cuidado porque este paciente hay una bandera amarilla de tal. Sí, pues esto ya lo hemos probado. ¿Sí? Que normalmente lo que evitamos es que tenga que ir a diferentes profesionales a la vez. Eso sí, ¿eh? Pues ahora el protagonista en tu tratamiento es tal, pues estás yendo con él y vamos haciendo supervisión. Sí, evidentemente eso es consulta privada y el precio de la sesión es un precio a la altura. No estamos hablando de 30 euros la sesión, pues serán mínimo 60 euros, 80 euros. Lógico, pero es que tú estás pagando por curarte. O sea, vamos a abandonar ya los precios de sesiones por hacer innumerables sesiones que no consiguen objetivos y que lo que hace es pago poco muchas veces por no conseguir el objetivo. No, pues vamos a contratar un equipo potente para conseguir mi objetivo, invierto al final de las 5, 6, 8 sesiones, habré invertido 400, 500 euros en 3, 6 meses y me he curado, ¿no? Yo les pregunto a los pacientes, ¿tú cuánto pagarías por resolver esto? Y después no se atreven porque dicen, hostia, a ver si le voy a decir un número, me voy a curar y lo tengo que pagar. No, no, pero dime de verdad el número. ¿Tú pagarías 1.000 euros por conseguir tu objetivo? Sí. Y es que acaban pagando 500. Entonces, el objetivo de los que se forman, ¿no? En vuestros centros luego, cuando acaban esa formación, es crear su equipo, Por entiendo yo, supuesto. ¿no? Ese Claro, sería el siguiente paso que tienen que hacer, es crear su equipo. claro. Claro. Y la especialización, ¿qué opinas de la hiperespecialización que tanto se habla? ¿La De que tú hiperespecialización en creas qué un área? ¿En equipo medicina? para tratar un problema de salud concreto, ¿no? Por ejemplo, yo soy Bueno, celíaca. Imagínate que me hace ilusión crear un equipo, porque yo tengo esta visión, yo la tengo, yo soy trabajadora social y supongo que eso también, ¿no? Y soy psicóloga. Pues imagínate que digo, pues en celiaquía, ¿esa hiperespecialización o crees que se contradice? no, no, no. Yo creo que está bien que tú como profesional, además de tener tu profesión, imagínate, dentro de la dietética, ¿no? Pues te interesa en especial los trastornos relacionados con el gluten, sean de tipo autoinmune como la celiaquía, sea sensibilidad al gluten no celíaca o sea alergia al gluten, ¿no? Y te quieres especializar porque crees que realmente hay personas que van a necesitar tu ayuda, van a necesitar un especialista a ese nivel. Me parece fantástico. Ahora bien, con un enfoque global. Es decir, te especializas en ese tipo de desórdenes, Ujú. especializas en SIBO, por ejemplo. En realidad, lo que estamos haciendo con el Summit de SIBO es una especialización en SIBO, pero con un enfoque global. Vale, Debes dominar todas las áreas del SIBO y por eso te especializas. Sí, claro. vale, súper interesante, ¿no? Muy bien, me has aclarado mucho porque yo el tema pienso que del PNI se ha de dar a conocer más, ¿eh?
Y quizás en las Tenías mismas... prejuicios, creías que era otra cosa. Yo El pensaba que problema, estaba más relacionado con suplementos, con pruebas muy concretas, y ahora he visto eso que es un estos... error garrafal. O sea, los suplementos son medicina ortomolecular, que es una herramienta que dentro del enfoque global o integrativo de la PNI es una herramienta que se puede escoger en un momento dado. Igual que la alimentación. La alimentación es una herramienta que dentro del abordaje de la fisiología del aparato digestivo es una herramienta pues, muy útil. Igual que el ejercicio físico, igual que la regulación de los biorritmos, igual que una intervención emocional, igual que un deep learning. Pero la psiconeuroinmunología es un enfoque, una forma de entender al paciente y es el proceso de investigación biopsicosocial. Eso es de verdad la PNI. Está genial, sí. Y en las universidades no se tendría que dar esto ya, no tendríamos que salir de Bueno, serie, David. de hecho, en los congresos de medicina cada vez más se habla del modelo biopsicosocial y se habla de que debemos dejar de hablar de enfermedades y empezar a hablar de enfermos. Y yo lo que digo es que hay que dejar de hablar de enfermedades, de enfermos, y hay que empezar a hablar de personas. Y cuando nos llenamos la boca hablando del modelo biopsicosocial, después hay que pasar de la teoría a la práctica. Y por eso nosotros hemos diseñado esa metodología. Una metodología que es capaz de volcar el conocimiento teórico en un modelo útil y aplicable, una metodología de 8 pasos para poder investigar, entrevistar al paciente contemplando todas las áreas biopsicosociales y que no se quede solo en el terreno de la boquilla, de hablar, ¿no? Que es el problema. Sí, el abordaje biopsicosocial, pero después llega el paciente y lo tratan como una enfermedad, no como una persona. Entonces, el abordaje biopsicosocial es dominar la fisiología, la patología en profundidad y entender a la persona en toda su dimensión y en su contexto. Eso es la psiconeuroinmunología, o eso es el abordaje biopsicosocial de verdad. Nada tiene que ver con una herramienta. O sea, la alimentación es una herramienta, los suplementos son una herramienta, las pruebas de diagnóstico complementario son una herramienta, no es la psiconeuroinmunología. Muy bien explicado, súper aclarador. Sí, sí. Muchas Ta- gracias. sí. También os pregunto que recomendéis algún libro y una película, David. Mira, un libro, el mío, el mío que saldrá en primavera, Ajá. que se llamará, ahora justo hemos firmado con la editorial, estamos ahí hablando del título, pero si Dios quiere se llamará Si no quieres tomar pastillas, tendrás que tomar decisiones. Ajá, qué buen nombre, ¿eh? Ujú. Y si no, también pues te podría recomendar, por ejemplo, el de uno de mis socios, el de Xavier Cañellas, el de Tu primer cerebro no está en tu cabeza. Ujú. Vale. Y esos son ¿Y alguna un par de libros película? que... Mira, una película, una de Will Smith, que es La verdad duele, Ujú. y otra que nada tiene que ver. Esta de La verdad duele tiene que ver con medicina, tiene que ver con traumatismos craneoencefálicos y el fútbol americano y los lobbies, ¿no? Que tiene cosas en común con lo que con la psiconeuroinmunología. Pero hay otra película que a mí me gusta mucho que nada tiene que ver con eso, pero que, o a lo mejor sí, por todo el proceso de investigación, porque es un thriller, que es Seven. Vale, Esa peli de Brad Pitt, buenísima, de hace un montón de años, que me parece una gran película. es tu preferida. Muy Sí, bien. Un poco así como para ir concluyendo, ¿qué tip le darías a los profesionales que nos están escuchando? Este podcast va dirigido más a los dietistas, nutricionistas y psicólogos. Has dado ya muchos tips, pero si hay alguna cosa que quisieras dar como pues mira, conclusión. tip número 1, lleva a cabo la primera visita no como una historia clínica en forma de protocolo, sino como una investigación clínica con la voluntad y la intención de conocer en profundidad a tu paciente y la vida de tu paciente. Solo así podrás ayudarlo. Muy bien. ¿Y algún profesional o algún tema que crees que también estaría bien tratar en este podcast? ¿Algún profesional o algún tema para recomendarte? Sí, creo que estaría bien que tocarais el ejercicio físico. Creo Ujú. que algún preparador físico
que entienda el ejercicio físico desde el punto de vista integrativo es algo que podría ayudar mucho tanto a los dietistas nutricionistas como a los psicólogos, porque el ejercicio físico es la verdadera polipastilla, ¿no? Se habla mucho, tú entendías la PNI como analítica, suplementos y dietas, y fíjate que yo te estoy hablando de la verdadera polipastilla, sería el ejercicio físico y el descanso. Más que la alimentación incluso, ¿no? Es posible. Sí, hoy vi un artículo que decía, incluso más que la, ¿no? Más que la psicología y la alimentación, ponían delante el deporte y el descanso. Sí, 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 curioso, sí, sí. Bueno, pues David, me ha gustado mucho, he aprendido mucho. Yo me estaría mucho más tiempo, pero para no alargar más, la verdad es que he aprendido mucho y bueno, muchas gracias, Cristina. mi ilusión es compartirlo en este podcast con los profesionales que nos van a escuchar, ¿vale? Muchas gracias. Espero que sea de provecho, que haya las personas que lo escuchen disfruten igual que he disfrutado yo. Y un beso enorme. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, Muchas gracias. me despido de todos. La siguiente semana seguimos con más entrevistas. Adiós. Gracias. Adiós.